José Alonso, pero bueno, qué bueno que estás por acá, un gustazo. Mil gracias a todos por su confianza, espero que disfruten de esta clase y lo que vamos a ver son unas cuantas cosillas que bueno, ya vieron el temario, pero sí les platico, vamos a estar hablando acerca de sí nutrición, sí ciencias de nutrición, pero también un poquito de psicología, de todo este rollo de por qué fallan las dietas, cómo podemos conectar un poco más, que sí justamente fue algo de lo que me preguntó Tadeo en aquella clase en Guadalajara y que ya como tal decidí incluirlo por aquí. Vamos a estar viendo ganancia, pérdida, vamos a estar viendo adaptaciones metabólicas y sí con la literatura más reciente y más relevante para todos esos temas. Y ya saben, de vez en cuando me voy a ir deteniendo para estar leyendo acá sus comentarios. Todas las dudas que tengan son más que bienvenidas. Así que pues sin más, vamos a darle. Nada más antes de seguirme, ¿me pueden confirmar que esté bien todo con el audio, video y presentación, por favor? Todo perfecto, Dani, todo se ve excelente. Ah, ok, súper. Ah, mira, acá ya llegaron varios comentarios. ¿Todo bien? Súper. Muy bien. Primero lo primero, nutrición fitness. Fitness es um, en inglés les llaman buzzwords, que son como estas palabras que llaman mucho la atención, pero muchas veces se utilizan de forma indiscriminada y sin saber exactamente qué significan. Palabras como entrenamiento funcional, fitness, keto, todo lo que llama mucho la atención y no siempre es muy claro, esas son las buzzwords. E incluso la palabra fitness puede ser algo así. Cuando hablamos de nutrición fitness, típicamente pensamos en gente con determinada composición corporal, ¿no? Por ejemplo, gente con muy poca grasa corporal, con músculo, gente que a lo mejor utiliza esteroides y no nos ha dicho, lo cual no condenamos, sinceramente, aunque suene un poco grosero, la verdad es que no me importa si alguien los utiliza o no, no hay ningún problema. El problema es cuando hay ciertas figuras públicas que sí son usuarios, pero nunca lo dicen y ese sí es un problema porque a lo mejor puedes crear falsas expectativas. Fitness como tal, en la literatura científica es una aptitud física, physical fitness, eso es lo que quiere decir. Aptitud física puede ser velocidad, resistencia, fuerza, todo ese tipo de cosas. Y sí, quizás también composición corporal, pero fitness no lo vamos a utilizar dentro de la definición propia del marketing, de gente que también se sobresexualiza. No, fitness para nosotros es todo aquel individuo, sea competidor o no, que eso es una cosa importante a recalcar, que busca maximizar su composición corporal en tanto a ganancia de músculo y pérdida de grasa. Porque de hecho, en la literatura, a un atleta de físico o physique athlete, que sería toda persona que busca mejorar su apariencia corporal, su estética corporal, aunque no compita, se le denomina physique athlete. Es algo bastante reciente, pero algo importante también a mencionar. Y también por ahí me acordé, todo este rollo de sobresexualizar el fitness. De hecho, hay algunos estudios interesantes al respecto y se observa que es más usual en mujeres que se sexualice el contenido fitness. Que ya no sabes si te están vendiendo un link de OnlyFans o te están vendiendo algún plan nutricional, de entrenamiento, etcétera. Pero lo que voy con todo esto es que nada de eso para nosotros es fitness. Fitness puede ser desde un adulto mayor, puede ser también un niño, porque también los niños deberían entrenar fuerza, es perfectamente seguro. Y sobre todo adultos mayores, creo que es la población que más se pudiera beneficiar del entrenamiento de fuerza, de ganar algo de músculo y de asistir a un gimnasio, vaya. Eso es entonces a lo que vamos a hablar con nutrición fitness. No tanto perpetuar esta ideología o narrativa de que fitness es solamente ciertos alimentos orgánicos costosos, solamente recetas fitness o sustitutos más costosos de alimentos. Eso para mí personalmente no es fitness. Fitness puede ser cualquier persona que vive a lo mejor a base de frijoles, queso, tortillas, nopales, lo que sea que tenga a la mano, que pueda consumir y le gusta, pero que entrena con la finalidad de mejorar su composición corporal. Eso perfectamente es fitness. Y justo eso es lo que nos lleva a la presentación. ¿Por qué entrenamos? No sé ustedes qué hayan escuchado, pero ¿a qué se le suele dar más peso cuando alguien quiere ganar músculo en un gimnasio? ¿A la nutrición o al entrenamiento? ¿Qué ha escuchado mi queridísimo público?
Acá tengo sus comentarios abiertos. ¿Se le da más peso a qué cosa? Nutrición. Nutrición, mira, aquí tenemos varios nutrición. Y pues sí, digo, estamos en el diario del nutriólogo, por supuesto que sí. Mi primera carrera es licenciatura en nutrición, ya maestría fue un poco más encaminado a entrenamiento, pero sí, indudablemente a nutrición. Por aquí tenemos, no alcanzo a ver los nombres, pero un par de rebeldes que nos dicen entrenamiento. Allá un tercer rebelde, un cuarto rebelde. Si alguien me obligara a decidir a estas alturas, yo pienso que sí me iría por el lado del entrenamiento. Pero vamos a ver por qué. Lo primero a conocer es, pues, ok, ¿por qué entrenamos? ¿Cuál es el punto de ir al gimnasio, no? Y eso es para suscitar o generar adaptaciones. Una adaptación como tal es cambiar una cosa, modificarla o ajustarla. Y cuando hablamos de adaptaciones fisiológicas o funcionales, es ya sea un cambio en el funcionamiento o en la estructura de nuestro organismo. Ahí es en donde entra la hipertrofia del músculo esquelético. Solo que ese es un tanto más compleja porque no es una adaptación específica al rendimiento. Por ejemplo, para aclarar un poquito ese punto, no porque alguien se esté haciendo más fuerte, inherentemente significa que se esté poniendo más mamado o esté ganando masa muscular, pero en algún momento sí puede correlacionarse una cosa con otra. La relación entre fuerza y ganancia de masa muscular no es tan clara como uno pudiera llegar a pensar. Para eso vamos al gimnasio, para suscitar adaptaciones. Y cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, estas típicamente siguen un curso temporal. Cuando alguien comienza a entrenar, vamos a pensar en un lapso de 8, 12 semanas, que es lo que la mayoría de estudios tienden a durar. Es los primeros incrementos en la fuerza, si seguimos esta línea, están explicados por adaptaciones neurales o neurológicas, y no por la ganancia de masa muscular. Es decir, cuando nosotros comenzamos a entrenar y nos estamos volviendo más fuertes, esto no es porque estemos ganando músculo de inicio, sino porque nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro están adaptándose para reclutar unidades motoras de alto umbral y con ello fibras musculares tipo 2, las rápidas o las blancas. Conforme va pasando el tiempo y nos seguimos haciendo más fuertes, como pueden ir siguiendo esta línea de acá, estas adaptaciones se pueden explicar ahora sí por ganancias de masa muscular. Cuando hablamos del entrenamiento de fuerza a largo plazo, meses, años, ahí sí se vuelve un tanto más importante observar esos incrementos en la fuerza porque se pueden correlacionar un poquito más con la ganancia de masa muscular. Pero les digo un poquito más porque la fuerza también tiene un carácter de habilidad, pensémoslo así, es una habilidad, un 1RM, y no necesariamente porque hagas un 1RM superior al que hiciste hace un par de meses, significa que efectivamente estás ganando masa muscular, lo cual puede volver un poquito confuso el cómo llevar el seguimiento cuando justamente buscamos ganar músculo, pero ya que llegamos a esa parte, van a ver que no es tan complejo como podría parecer, aunque si lo analizamos desde la perspectiva de fisiología y sobre todo desde la perspectiva molecular, es ahí donde sí está un poco más complejo. Y ya cuando hablamos de atletas de élite, muchas décadas entrenando, como pueden ver, estas tres líneas, ya están prácticamente en una meseta. Eso significa que conforme vamos avanzando en nuestra carrera deportiva de entrenamiento de fuerza, se va volviendo un poco más difícil seguir suscitando adaptaciones. ¿Cuál es una de las aplicaciones prácticas hasta aquí muy simples? Que si tú observas en redes sociales, por ejemplo, gente que comienza a entrenar y te vende una transformación de esto se logró en tantos meses desde un novato. Pues claro, eso es normal, eso es de esperarse. Lo realmente digno de notar es cuando alguien sigue progresando a pesar de ya ser una persona avanzada. Ahí es donde se vuelve ya más difícil, donde tienes que meterle más coco o simplemente ser mucho más paciente. Cuando específicamente buscamos ganar masa muscular, o por lo menos retener nuestra masa muscular mientras buscamos perder grasa, ¿cuál es el propósito de ir al gimnasio a levantar objetos? El propósito no es cansarnos, no es sentir dolor al día siguiente, no es romper fibras, mucho menos. Quizás todo eso de alguna manera puede ser acumulativo, pero lo más aceptado a la fecha es que a lo que vamos nosotros al gimnasio es a exponer a nuestro tejido a suficiente tensión, específicamente tensión mecánica. Probablemente ya lo habían escuchado.
La tensión mecánica se define como una fuerza normalizada aplicada sobre un área, que típicamente en física se expresa en newtons por metro cuadrado o pascales. Ahora, vamos a pensar en el siguiente ejercicio, en una sentadilla con barra libre. Si nosotros tenemos la barra aquí colocada en nuestra espalda y no ofrecemos ningún tipo de fuerza a esa resistencia, ¿hacia dónde nos iríamos? ¿Hacia dónde se iría nuestro cuerpo? ¿Hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado, hacia otro lado? Hacia abajo, correcto. Y si pensáramos específicamente en los cuádriceps, ¿qué pasaría con los cuádriceps? Se elongarían, ¿no? Se estirarían. ¿Y qué buscamos nosotros? Producir fuerza para vencer una resistencia. Y al producir fuerza estamos acortando. Eso es para nosotros lo que nos interesa en el entrenamiento. Nos interesa exponer a nuestro tejido a esa resistencia externa a la cual necesitamos oponernos con la generación de fuerza. Y esa resistencia externa lo que busca siempre, prácticamente, es deformarnos al estirar o elongar el músculo. Cuando eso sucede, cuando nuestro tejido se está exponiendo a esa tensión externa, barra, mancuernas, poleas, tu novia que está arriba de la prensa, lo que sea, a nivel molecular vamos a ver que se van a activar diversas proteínas que están ancladas, que conocemos como mecanosensores, ancladas en la membrana de la fibra muscular. Aquí se las estoy señalando. Algunas de ellas son, por ejemplo, las integrinas. Piensen en estas como pequeñas alarmas, que una vez que detectan esa elongación, se van a activar y al proceso de traducir el estímulo mecánico en un estímulo químico ya dentro de nuestra célula, lo conocemos como mecanotransducción. Y una vez que eso sucede, todo ese estímulo químico lo que va a hacer es activar un montón de vías de señalización anabólicas, que últimamente el efecto neto que tienen a nivel molecular es incrementar la síntesis de proteínas. Por eso es que cuando nosotros nos exponemos al estímulo del entrenamiento de fuerza, lo que hacemos es incrementar la síntesis proteica. ¿Y cuál es entonces el fin último de nuestro entrenamiento? Pues exponernos a una sobrecarga que incremente la síntesis proteica y de esa manera la síntesis va a superar la degradación. Si nosotros apoyamos ese proceso con nuestra nutrición, pues con el tiempo, con los meses, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ganar masa muscular. Últimamente a eso vamos al gimnasio, por eso es que la tensión mecánica es el mecanismo más aceptado vaya a la fecha. Los otros dos, en tanto a estrés metabólico, por ejemplo, el lactato quizás pueda también ser un señalizador anabólico, quizás pueda ser acumulativo. En tanto al daño, quizás pueda también a través de la activación de células satélite donar sus mionúcleos, que ayuden en la reparación y en el crecimiento, pero eso más bien sería subsecuente a la exposición a la tensión mecánica. Si eso suena muy complejo, a la fecha el principal mecanismo por el cual nuestros músculos crecen aceptado y entendido es la tensión mecánica, pero mucho ojo, no quiere decir que vamos a desechar al 100% el estrés metabólico, el daño muscular. Es posible que también sean acumulativos, pero lo que sí no es correcto es enfocarnos en nuestro programa en generar daño o simplemente pensar que la sensación de bombeo o esa hinchazón aguda es por sí solo un estímulo anabólico. A la fecha no podemos decir que sí ni que no, es probable, pero más bien conviene enfocarnos en generar o en exponernos, más bien dicho, a suficiente tensión. ¿Y cómo hacemos eso? Sencillo, a través de suficiente volumen de entrenamiento, que las recomendaciones generales actuales son de 10, 20 sets por grupo muscular por semana, y esto vendrían siendo alrededor de 6, 8 sets por grupo muscular por sesión, siempre y cuando descansemos suficiente entre series, alrededor de 2 minutitos, y también que estemos próximos al fallo. Y ahí tenemos, justo se acaba de publicar hace unas cuantas semanitas el estudio de Martin Ruffalo, uno de los mejores, justamente con él tuvimos una conversación en la cual nos acompañó el doc Juan Jerezano, que bueno, para no hacerles el cuento largo, en tanto a la proximidad al fallo, dejar en general 1, 2, 3, 2,
reps en reserva, suficiente. No es necesario llegar siempre al fallo, aunque tampoco es malo hacerlo de vez en cuando, ¿vale? ¿Y por qué logramos eso? Pues si se me están perdiendo hasta aquí, para exponernos a suficiente tensión mecánica y con eso incrementar la síntesis de proteínas, ¿vale? Ahora, ¿en qué momento entraría la nutrición? Todo entrenamiento lo que buscamos es que sea suficientemente disruptivo para generar una ruptura de la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio interno. Lo que buscamos es romper con eso de forma intencional.